El Imperio Azteca se erigió como una de las civilizaciones más significativas de la antigua Mesoamérica. Surgió en el año 1345 d.C. y se extendió considerablemente por el territorio que hoy ocupa México, gracias a su política agresiva de conquistas militares y control económico mediante tributos. Su estructura política abarcó hitos importantes, como la fundación de la ciudad de Tenochtitlán y el establecimiento de la Triple Alianza, sirviendo de inspiración para numerosas culturas de la región. Además, los aztecas forjaron su propia identidad cultural y religiosa, centrada en la adoración del dios solar Huitzilopochtli y la práctica habitual de ofrendas y sacrificios humanos. No obstante, el ocaso del Imperio Azteca llegó en 1521, cuando los españoles, bajo el mando de Hernán Cortés y sus aliados, conquistaron la ciudad de Tenochtitlán, dando fin a más de 2 siglos de historia y legado cultural. Origen y ascenso del Imperio Azteca. Antes del surgimiento del Imperio Azteca, el Valle de México estaba habitado por varios grupos étnicos, entre ellos los toltecas, los tepanecas y los mexicas. Fue precisamente este último grupo el que logró erigir un vasto imperio que se expandiría por la mayor parte de Mesoamérica. El Valle de México antes del Imperio Azteca. Los mexicas eran un grupo de nómadas originarios del norte del actual México. En el siglo XIII d.C. llegaron a la región del Valle de México, la cual estaba dominada por la ciudad de Tula, capital del Imperio Tolteca. Posteriormente, los mexicas se establecieron en la isla de Tenochtitlán, ubicada en el centro del lago Texcoco. La creación de la Triple Alianza fue un factor crucial en el surgimiento del Imperio Azteca. En 1428, los mexicas se aliaron con los Altepetl o ciudades-estado de Texcoco y Tlacopan para formar una coalición militar destinada a enfrentar a los tepanecas, quienes ejercían dominio sobre la región en ese periodo. Esta alianza sentó las bases del poder político y militar del Imperio Azteca en los siglos siguientes. Expansión territorial y construcción de Tenochtitlán. Después de establecer la Triple Alianza, el Imperio Azteca experimentó una notable expansión territorial lograda mediante una serie de campañas militares y conquistas. Esta expansión incrementó la riqueza y el poder económico de los mexicas, permitiéndoles erigir monumentos imponentes, entre ellos el majestuoso Templo Mayor de Tenochtitlán. La construcción de esta ciudad representó un logro extraordinario, considerado una de las más destacadas gestas urbanísticas de la época prehispánica. Al concluir esta etapa sobre el origen y ascenso del Imperio Azteca, se evidencia que la creación de la Triple Alianza, seguida de la expansión territorial y la construcción de Tenochtitlán, fueron los pilares fundamentales en el surgimiento del poderoso Imperio Azteca. Ubicación del Imperio Azteca. Contexto geográfico. El Imperio Azteca se estableció en la región central de Mesoamérica, en lo que hoy es el territorio de México. Su ubicación abarcaba principalmente el Valle de México, una extensa cuenca rodeada por montañas y volcanes. Este valle era rico en recursos naturales, incluyendo tierras fértiles, lagos y ríos, que proporcionaban las condiciones ideales para la agricultura y la prosperidad económica. El lago Texcoco. Uno de los aspectos más destacados de la ubicación geográfica de los aztecas fue la presencia del lago Texcoco. Este cuerpo de agua proporcionaba una fuente vital de agua dulce para la población y al mismo tiempo les permitía practicar técnicas avanzadas de agricultura como las chinampas. Las chinampas eran islas artificiales creadas en el lago, donde los aztecas cultivaban diversos cultivos, incluyendo maíz, frijoles y calabazas. Esta forma innovadora de agricultura les permitía sostener una población creciente y establecer una base económica sólida. Acceso a recursos. La ubicación del Imperio Azteca también les brindó acceso a una amplia variedad de recursos naturales. Las montañas circundantes ofrecían minerales valiosos como la obsidiana, utilizada para la fabricación de herramientas y armas. Además, los aztecas mantenían un próspero comercio con otras regiones mesoamericanas para obtener productos como cacao, algodón, plumas exóticas y piedras preciosas. Rutas comerciales. Gracias a su posición central en Mesoamérica, el Imperio Azteca se convirtió en un punto clave en las rutas comerciales. Estas rutas se extendían desde el sur de México hasta el norte, conectando a los aztecas con otras civilizaciones importantes, como los mayas y los zapotecas. A través de estas redes comerciales, los aztecas obtenían bienes valiosos y establecían relaciones diplomáticas con otras culturas, lo que enriquecía su propio imperio y aumentaba su influencia regional. Rutas comerciales. La ubicación geográfica del Imperio Azteca
también les proporcionó ventajas defensivas significativas. El valle rodeado de montañas y volcanes dificultaba el acceso a posibles invasores, creando una barrera natural de protección. Además, el sistema de canales y puentes levadizos construidos en el lago Texcoco permitía un mayor control sobre el acceso a la capital azteca, Tenochtitlán, convirtiéndola en una fortaleza casi inexpugnable. Organización política, social y militar del Imperio Azteca. El Imperio Azteca se distinguió por un sistema político, social y militar complejo que le posibilitó consolidar su dominio sobre una extensa área en Mesoamérica. Calpullis, la base de la organización social. Los calpullis constituían la base de la organización social del Imperio Azteca. Estos grupos estaban compuestos por familias que residían en áreas específicas y se encargaban de su propia gobernanza y administración. Cada calpulli tenía sus propias autoridades, elegidas por los habitantes del lugar. Además de la gestión gubernamental, los calpullis se ocupaban de la educación de los jóvenes, la organización de festividades y eventos culturales, así como de la redistribución de recursos y bienes dentro de la comunidad. Estas actividades fomentaban la cooperación y la solidaridad entre los miembros de cada calpulli. El sistema político territorial, Tlatoanis y Hueytlatoani. El Imperio Azteca estaba conformado por diversos territorios, cada uno gobernado por un Tlatoani, una autoridad política y militar encargada de mantener el orden en su región. Aunque el Tlatoani no tenía jurisdicción sobre otros territorios, formaba parte del Consejo de Gobierno del Hueytlatoani, el líder supremo del Imperio Azteca. El Hueytlatoani ejercía autoridad sobre todos los territorios y gobernantes del imperio. Entre sus responsabilidades se encontraban el control de la religión y la organización de rituales y ceremonias sagradas. El ejército mexica y las conquistas militares. El ejército mexica se destacó como una de las fuerzas militares más poderosas de su época. Estaba integrado por guerreros que habían demostrado valentía y habilidad en combate, sometidos a un riguroso entrenamiento que los capacitaba para luchar en diversos terrenos y situaciones. Las victorias militares del Imperio Azteca desempeñaron un papel fundamental en su expansión territorial y en el control de las rutas comerciales. Estas conquistas tenían un doble propósito: obtener tributos económicos y difundir el culto imperial, permitiéndoles imponer su religión y cultura en los territorios conquistados. Algunas de las conquistas más destacadas del Imperio Azteca incluyen la de Tlatelolco, Xochimilco y la expedición militar liderada por Ahuizotl hacia el sur de México. La agricultura y el comercio en el Imperio Azteca. El Imperio Azteca prosperó gracias a una economía sustentada en la agricultura y el comercio. Uno de sus mayores logros fue el sistema de chinampas, que consistía en la construcción de plataformas flotantes en el agua donde se cultivaban diversos alimentos, como maíz, frijoles, chiles, tomates, calabazas y algodón. A través del comercio, los aztecas obtenían los recursos necesarios para su subsistencia y desarrollo económico. El trueque fue la forma predominante de intercambio, utilizando diversos tipos de moneda como cacao, algodón y plumas de quetzal. La cultura y el arte mexica. La cultura y el arte mexica se destacaron por su gran complejidad y diversidad. Se caracterizaron por la creación de templos, palacios y edificios públicos con una arquitectura única, donde los colores y la simbología desempeñaban un papel fundamental. Además, la pintura y la escultura fueron elementos importantes para los mexicas, quienes plasmaban representaciones de deidades y seres humanos en diversos materiales como piedra, madera y otros. ¿La religión y los sacrificios humanos? La religión desempeñó un papel central en la vida de los aztecas, y los sacrificios humanos eran una parte importante de sus prácticas religiosas. Creían que los dioses necesitaban ser alimentados con sacrificios humanos para asegurar la continuación del mundo y garantizar el bienestar de su civilización. Los sacrificios humanos se llevaban a cabo en ceremonias rituales que tenían lugar en los templos principales, como el Templo Mayor en Tenochtitlán. Las víctimas, generalmente prisioneros de guerra o individuos de grupos subyugados, eran llevadas al templo donde se les sacrificaba, a menudo mediante la extracción del corazón mientras aún estaban vivos. Aunque los sacrificios humanos eran una práctica común en la religión azteca, no eran la única forma de adoración. También realizaban ofrendas de alimentos, objetos preciosos y animales a sus dioses como muestra de devoción y agradecimiento. La conquista española y la caída del Imperio Azteca. Expedición de Hernán Cortés y alianzas con otros pueblos.
En 1519, Hernán Cortés y su expedición de conquistadores desembarcaron en la costa de Veracruz con el propósito de someter al Imperio Azteca. Al llegar, entablaron contacto con los totonacas, quienes se unieron a ellos en su empresa contra los aztecas. Además, lograron forjar alianzas con otros pueblos, como los tlaxcaltecas, tradicionales enemigos de los aztecas, quienes les brindaron su apoyo en la lucha contra estos últimos. Cortés supo aprovechar los conflictos internos dentro del Imperio Azteca y encontró un valioso aliado en la figura de Malinche, una indígena que dominaba varias lenguas y que desempeñó un papel crucial como intérprete y consejera. La llegada de los españoles a Tenochtitlan y los encuentros con Moctezuma. En noviembre de 1519, Hernán Cortés y sus hombres arribaron a la majestuosa ciudad de Tenochtitlan, la capital del Imperio Azteca. Allí fueron recibidos por Moctezuma, el Tlatoani mexica, quien los recibió con gran respeto y los consideró como seres divinos, concediéndoles acceso al Templo Mayor, donde se realizaban los sacrificios humanos. A pesar de la creciente desconfianza entre los mexicas hacia los españoles, Moctezuma se abstuvo de atacarlos debido a su convicción de que eran deidades. No obstante, esta neutralidad fue efímera y pronto surgieron enfrentamientos entre los conquistadores y los aztecas. El legado del Imperio Azteca. El intercambio cultural entre españoles y mexicas. Tras la conquista española de México y la caída del Imperio Azteca en 1521, comenzó un proceso de intercambio cultural entre españoles y mexicas. Esta mezcla de culturas dio lugar a nuevas formas de arte y literatura, como la creación del estilo híbrido conocido como tequitqui, que fusiona elementos de la cultura azteca y la española. Además, se produjo un intercambio de alimentos y plantas entre ambos pueblos, que transformó la dieta de los mexicanos al incluir nuevos ingredientes como el trigo, la carne de cerdo o la miel. La influencia del Imperio Azteca en México actual. El legado del Imperio Azteca sigue siendo muy palpable en la cultura mexicana actual. La influencia de esta cultura prehispánica se refleja en diversos aspectos de la vida cotidiana del pueblo mexicano, incluyendo el idioma, la música, la gastronomía y la religión. El idioma náhuatl, que fue la lengua oficial del Imperio Azteca, aún se habla en algunas regiones de México, preservando así parte de la herencia lingüística de esta civilización. La música tradicional mexicana sigue incorporando ritmos y estilos que tienen sus raíces en la cultura mexica, como el huapango y la jarana, los cuales siguen siendo populares en la música contemporánea del país. En cuanto a la gastronomía, muchos de los platos emblemáticos de la cocina mexicana tienen sus raíces en el Imperio Azteca, como el mole, el chile, la tortilla y el guacamole, que continúan siendo pilares de la cocina mexicana y se disfrutan en todo el mundo. El Imperio Azteca en los libros de historia y en la cultura popular. El Imperio Azteca sigue siendo un tema de gran interés tanto en los libros de historia como en la cultura popular. Desde su caída en manos de los españoles, su historia ha sido narrada en numerosos libros, documentales y películas. Además, la cultura azteca ha dejado una huella indeleble en el arte y la literatura a nivel mundial. Artistas destacados como el pintor Diego Rivera o el escritor Octavio Paz se han inspirado en la cultura y la historia del Imperio Azteca para crear algunas de sus obras más emblemáticas. Sus creaciones han contribuido a difundir y enriquecer el conocimiento sobre esta civilización precolombina. En la cultura popular, el Imperio Azteca ha sido un tema recurrente en diversos medios, incluyendo videojuegos, cómics y películas de ciencia ficción. Estas representaciones han ayudado a proyectar el legado del imperio hacia las futuras generaciones, manteniendo viva su memoria y su influencia en la imaginación colectiva. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Únete a nosotros mientras exploramos el pasado para comprender mejor el presente.